Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan realmente. Voy a intentar compartir la pantalla. Por favor, si alguien me puede confirmar si me escuchan y pueden ver mi pantalla, sería genial. Las dos cosas, Mauricio. Ok, muchísimas gracias. Entonces, voy a dar inicio. Solo un segundo. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Vázquez. Eh, Trabajo como ingeniero de software en Kinfolk y bueno, estos son mis datos de contacto en caso de que alguien me quiera escribir o en caso de que alguien tenga alguna duda con la presentación. En esta presentación les voy a hablar de observabilidad, daré una pequeña introducción sobre qué es observabilidad, daré también una corta introducción sobre qué es el tracing distribuido y después presentaré el proyecto OpenTelemetry y haré un par de demostraciones muy rápidas sobre el uso de ese proyecto OpenTelemetry. Entonces, bueno, comencemos. ¿Qué es observabilidad? Entonces, la observabilidad es un concepto que nos permite saber cómo se está comportando un sistema, cómo se está comportando nuestro sistema. La definición de observabilidad viene de la teoría del control. La definición formal dice que la observabilidad es una medida de qué tanto se puede conocer los estados internos de un sistema mediante el conocimiento de sus salidas. Digamos que tenemos un sistema, el sistema funciona de cierta forma, nos da unas salidas, entonces, ¿qué tanto podemos conocer cómo se está comportando este sistema mediante el análisis de las salidas? Realmente esta definición no nos dice demasiado en un mundo del software. Podemos decir que la observabilidad en el mundo del software se refiere a qué tanto, cómo podemos conocer el estado de un sistema distribuido sin la necesidad de agregar nuevo código a este sistema, sino que mediante la observación de las salidas que son las trazas, los logs y las métricas. Entonces, la observabilidad tradicionalmente se basa en estos tres conceptos, logs, métricas y trazas. Yo creo que casi todos estamos familiarizados con el concepto de login. Un login simplemente es un archivo de texto, puede ser una base de datos, donde lo que encuentro son eventos y la hora en la que sucedieron los eventos. El ejemplo clásico es un servidor que nos dice, ok, a tal hora pasó este evento. La pregunta que podemos resolver con el login es, ¿qué pasó y cuándo sucedió? Básicamente esa es la información que podemos obtener de un archivo de login. El segundo pilar de la observabilidad son las métricas. Una métrica es una representación numérica de algún dato. Ejemplos de métricas pueden ser cuántas peticiones por minuto, cuántas peticiones por hora estamos procesando en una base de datos, cuántos gigabytes me ocupa una base de datos, cuánta memoria RAM un proceso está usando. Algo que se pueda medir mediante un número, eso es una métrica. La pregunta que podemos resolver con una métrica es cuánto. Finalmente, el último de los tres pilares de la observabilidad es el tracing. Una traza es una representación de principio a fin de cómo una transacción, de cómo una petición se procesa. La pregunta que podemos resolver con las trazas es cómo sucedió, cómo se procesó una petición, cuáles fueron los servicios que fueron usados para procesar una petición. Entonces, después de esta pequeña introducción a la observabilidad, quiero entrar en detalles del tracing distribuido, que es en lo que se basa más específicamente esta charla. Eh, Antes quiero ir un momento atrás y hacer que estar seguro que este concepto es claro, que la observabilidad en esta era de los microservicios es un poco complicada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de microservicios hablamos de muchos servicios que pueden estar en diferentes ubicaciones, pueden ser dados por diferentes vendedores, pueden usar diferentes tecnologías, diferentes lenguajes de programación, diferentes protocolos, pueden estar bajo el control de diferentes organizaciones. Entonces, muchas veces yo no puedo ir y habilitar el login o obtener información directamente de esos servicios. Incluso si los servicios están en la misma organización, algunas veces están controlados por diferentes equipos, entonces la comunicación de equipo a equipo hace que sea un poco difícil obtener información de estos servicios.
El tracing distribuido es una herramienta, no es la única, es una herramienta que nos puede brindar alguna solución para este problema. Entonces, ¿qué es el tracing distribuido? El tracing distribuido es, podemos decir que es una tecnología o más bien una metodología que nos permite ver, tener una visión global de cómo una transacción es procesada de principio a fin. Esto nos permite saber cuáles son los diferentes servicios que participan en el procesamiento de una transacción o de una petición. Un ejemplo de esto puede ser un cliente. Un cliente abre su navegador e ingresa a alguna página web. Entonces, cómo esa petición va del navegador del cliente al servidor HTTP. Probablemente haya algún database por ahí, algún sistema de autenticación, etcétera. Entonces, digamos que el tracing distribuido nos permite tener una visión global de cómo una transacción se ejecuta, se procesa. Nos da información muy útil como cuáles son los servicios por los cuales pasa una petición, cuánto tiempo requiere cada uno de esos servicios para procesar dicha petición. Esto es útil, por ejemplo, para saber cuál es el servicio que causa el mayor impacto en el tiempo de procesamiento de las peticiones. Por ejemplo, si tenemos algún problema con una base de datos y esta base de datos está tomando más tiempo del que debería tomar, podríamos saber que es ese particular servicio, esa particular operación la que nos está tomando más tiempo. El tracing distribuido también nos permite cuáles son los parámetros de dicha petición o de dicho servicio. Por parámetros me refiero a información acerca de la petición, cuál fue el usuario que hizo la petición, cuál fue el objeto que el usuario intentó acceder y cosas por el estilo. El tracing distribuido consta de tres cosas diferentes. El primero son las trazas. Entonces, la traza simplemente es la representación de principio a fin de una petición. Una traza está compuesta por uno o más spans. Y el ejemplo es el mismo, el cliente que abre su navegador web para acceder a un sitio. El segundo objeto es un span. Un span representa una única operación, una operación bien definida, que generalmente es una operación pequeña. Este span contiene información metadata acerca de la operación. Si hubo una operación antes que invocó esa operación, incluye también información sobre cuándo inició la operación, cuándo terminó la operación. Y un ejemplo de un span podría ser una petición a una base de datos. Eso sería un ejemplo de un span. El último componente o el último elemento del tracing distribuido son los atributos. Los atributos es información que está contenida en un span y esta nos da el contexto del span. Digamos que el span es algo más genérico, es una petición a un database y mediante los atributos yo puedo definir un span específico. ¿Cuál fue esa petición? ¿Cuáles fueron los parámetros? ¿Cuál fue el database? ¿Cuál fue la query que se hizo en ese caso específico? Este es un ejemplo de cómo se vería una traza. Entonces, en este caso tenemos una traza que está compuesta por cuatro spans diferentes. El tiempo en este caso recorre de izquierda a derecha y bueno, podemos decir que el primer span, la primera operación o el primer span es la que nos representa la duración total de la petición y pues en este ejemplo podríamos ver que la operación A invocó una operación B que a su mismo tiempo invocó una operación C. Después de que eso sucedió, la operación A de nuevo invocó una operación E y así sucesivamente. Digamos que acá no hay mucho que analizar porque es simplemente un ejemplo con el que quería hacerles mostrar cómo se ve una traza. Ahorita en la demo daré más detalles y les mostraré cómo se ve una traza real. Bueno, esta es una introducción muy rápida a Observability, al tracing distribuido. Ahora vamos a hablar un poco de OpenTelemetry. Entonces, ¿qué es OpenTelemetry? OpenTelemetry es un conjunto de librerías, un conjunto de agentes, de especificaciones y otros componentes que nos permite generar y hacer collecting de telemetría. Digamos que eso nos da las herramientas para modificar las aplicaciones y las librerías de manera que éstas nos pueden generar información que es usada para la observabilidad. OpenTelemetry soporta las métricas, las trazas y el login. El login es algo que apenas se está desarrollando, no está todavía 100% soportado. OpenTelemetry es un proyecto sandbox de la CNCF. Este es importante mencionarlo porque digamos que es un proyecto open source en el cual hay muchas compañías
que están unificando los esfuerzos para intentar tener un proyecto que es libre y que es un estándar para la observabilidad, para el tracing distribuido. OpenTelemetry es la unión de dos proyectos previos que existían, OpenTracing y OpenCensus. Eran dos proyectos que tenían algunas características similares y hace, creo que aproximadamente 2 años, las comunidades se reunieron y dijeron, bueno, no tiene sentido continuar haciendo proyectos que son parecidos y competir entre nosotros. Es mejor si logramos unir esfuerzos y crear un proyecto único. Y en este caso, OpenTelemetry fue el resultado. ¿Cuál es el estado de OpenTelemetry? OpenTelemetry está en beta en este momento. A final de año probablemente va a estar listo para producción. Existen implementaciones para los lenguajes de programación más conocidos, básicamente los más populares tienen ya una implementación lista. Algunos de ellos tienen más soporte, menos soporte, pero digamos que la idea con el tiempo es nivelar el soporte para todos ellos. Los exporters, que son los elementos que nos permiten enviar los datos de telemetría a sistemas para hacer análisis, existen para diferentes empresas, para diferentes soluciones. Y las librerías más populares en cada uno de los lenguajes de programación actualmente soportan OpenTelemetry. Entonces, ¿qué es la OpenTelemetry API? La OpenTelemetry API es una librería, es una especificación que nos permite agregar información, generar información de observabilidad en las librerías y en las aplicaciones. Digamos que este es el elemento que los desarrolladores de las librerías y las aplicaciones deberían usar para hacer que estas librerías y esas aplicaciones nos generen información de observabilidad. Acá rápidamente las operaciones más importantes en lo que se refiere al tracing distribuido es crear e iniciar un span, guardar alguna información como los atributos de este span y terminar el span. Normalmente se puede escuchar que las personas mencionan instrumentar una aplicación, instrumentar una librería. Cuando alguien menciona que una librería se está instrumentando, lo que se está haciendo es que se está usando la API de OpenTelemetry para hacer que esta aplicación o librería genere datos de observabilidad. Este es un ejemplo de cómo se podría usar la API. Entonces acá lo que se hace es que se crea un span, se le da un nombre al span, después se inicia el span. En esta parte estaría el código real de la aplicación, que es la que hace el trabajo. Se guardan algunos campos en el span, simplemente para saber de qué se trata. Y finalmente se finaliza el span. Bueno, entonces les voy a mostrar una pequeña demostración de cómo se puede usar la API de OpenTelemetry. Esta demostración es muy simple, son dos aplicaciones, un servidor y un cliente. Esta aplicación nos permite saber en qué continente está un país, entonces el cliente lo que hace es una petición HTTP a un servidor y este servidor al mismo tiempo hace una petición a una base de datos para saber en qué continente está localizado un país. Es simplemente un código de ejemplo para ver el funcionamiento. Les quiero mostrar rápidamente la estructura del código. Por cuestiones de tiempo, pues obviamente no puedo ir en todos los detalles, pero esa es más o menos la estructura general del código. Les estoy mostrando en Python, seguramente tenía que elegir un lenguaje en que hacerlo, yo tengo más experticia en Python, entonces por esa razón decidí que era mejor hacerlo en Python. Entonces la estructura general de cómo se usa OpenTelemetry es más o menos esta. Al principio se hace toda la inicialización del framework, se configuran los exporters, que es cómo enviar esta información a un sistema remoto. En este caso estoy usando uno que se llama Jigger, que lo puedo ejecutar localmente en mi computador y me permite ver las trazas y todos los datos que se envían de la aplicación. Entonces, esa es esta primera parte, que son como la configuración inicial de OpenTelemetry. En esa parte estoy habilitando la instrumentación en las librerías. Esto quiere decir que cuando yo estoy usando dichas librerías me van a generar información de observabilidad. Dichas librerías me van a generar spans que después puedo analizar. Y realmente lo que sería el código de la aplicación es este pedazo acá. Lo que estoy haciendo acá es iniciar un nuevo span con este nombre y después estoy haciendo la petición al servidor. Realmente esto, al ser una demostración, pues el código de la aplicación es mucho más pequeño que el código de la inicialización, pero en una aplicación real sería al revés, el código de la aplicación sería muchísimo más grande. Veamos rápidamente el servidor.
toda la primera parte del servidor es exactamente la misma. Se configura el framework, se configura OpenTelemetry, los exporters y así sucesivamente. En este caso, habilito la instrumentación para otras dos librerías que estoy usando. Y este sería el código como tal de la aplicación. Bueno, acá obtengo alguna conexión a la base de datos, obtengo una instancia del servidor HTTP, y bueno, acá se puede ver que acá creo otro span, guardo un atributo en el span y ejecuto la petición a la base de datos, y bueno, acá retorno el valor al usuario. Entonces vamos a ver cómo funciona esto en vivo. Entonces acá lo que voy a hacer es iniciar el servidor. Ok, ya tenemos el servidor que está corriendo, y lo que voy a hacer acá es realizar algunas peticiones a dicho servidor. Entonces, hacemos una para Colombia, otra para México, otra para Italia. Esto simplemente para generar algún dato que después podamos analizar. Entonces, lo que hice acá fue ejecutar el programa 3 veces para tener alguna información. Entonces, Jigger, como les había dicho, se ejecuta localmente en mi computadora, entonces lo puedo acceder a través de esta página. Entonces, vamos a refrescar la lista de trazas, y como pueden ver, acá tengo 3 trazas que fueron generadas en los últimos segundos. Entonces, vamos a analizar una traza de esas. Entonces, una traza representa una única petición. Entonces, acá podemos ver que esta petición tomó 11 milisegundos. Esa fue la duración total de toda la petición. Y esta se subdividió en 10 milisegundos para el cliente HTTP, 2 milisegundos en el servidor, 1 milisegundo en la base de datos, y así sucesivamente. Por ejemplo, en cada span podemos ver información sobre cómo fue la operación que se ejecutó. En este caso podemos ver cuál fue la dirección, la URL del servidor, cuál fue el estado, y así sucesivamente. Si vamos, por ejemplo, al span de la base de datos, podemos ver cuál era la instancia de la base de datos que estábamos usando, cuál fue la query que se realizó, cuál fue el user, y diferente información. Entonces, digamos que esto nos permite tener una visión global de qué es de cómo se procesó dicha petición. Ok, esta parte que les acabo de explicar es probablemente más relevante para los desarrolladores, para los operadores no tanto. Esta parte de autoinstrumentación es quizás la más relevante para los operadores. Sabemos que no es posible que todas las aplicaciones tengan instrumentación, es decir, todas las aplicaciones no van a usar OpenTelemetry, la API de OpenTelemetry, quizás porque hay algunas aplicaciones viejas que son legacy, las tenemos allá quietas, no las movemos más, o quizás porque algunas aplicaciones nuevas pues dicen, no, simplemente no lo queremos soportar porque no nos interesa. Entonces hay una idea que es, bueno, si las aplicaciones no lo soportan, hagámoslo automáticamente. ¿De qué se trata? Si podemos instrumentar las librerías más populares y podemos habilitar la instrumentación de estas librerías, automáticamente se podría tener alguna información de observabilidad para dichas aplicaciones. ¿Cómo funciona esto? Entonces, OpenTelemetry tiene un concepto que se llaman los agents. El agent es una aplicación que se ejecuta antes de la aplicación real, y lo que hace es habilitar la instrumentación en estas librerías, de manera que cuando la aplicación real importa esas librerías, se encuentra con librerías que ya generan información de observabilidad. De cierta manera, pues la aplicación en sí no nos está generando ninguna información de observabilidad, pero las librerías nos las están generando, entonces podemos obtener alguna información. Les voy a mostrar de nuevo un ejemplo. Voy casi que a saltar el código porque me estoy quedando un poquito sin tiempo. Este sería el código de la aplicación para este caso, este sería el código del servidor en este caso. Igualmente voy a dejar un link al final de la presentación para los que están interesados puedan ver en más detalle cómo es el código y cómo funciona, así como las instrucciones para cómo ejecutarla localmente. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a ejecutar mi servidor. En este caso el servidor no tiene información no tiene instrumentación, pero lo voy a ejecutar con este agent, de manera que la instrumentación sea agregada automáticamente. Entonces tenemos el servidor que está corriendo, y lo que voy a hacer es lo mismo que hice la vez pasada, pero en este caso voy a ejecutar de nuevo con OpenTelemetry Instrument Agent. Y bueno, lo voy a hacer para 2 países. Lo ejecuté 3 veces, entonces ahora podemos ir a la interfaz de Jigger de nuevo.
Si refrescamos las trazas, podemos ver que hay unas nuevas trazas que fueron generadas. Básicamente es lo mismo, la única diferencia es que en la pasada tenía 5, en esta tengo 3, porque la aplicación en sí no me está generando. Estas son las únicas trazas que vienen de las librerías como tales. Entonces tengo una traza para la librería cliente, una traza para un spam para la librería server y otro spam para la base de datos. Y la información que se contiene en ellos es exactamente la misma. Bueno, y antes de terminar, quiero dejar esta diapositiva acá para las personas que están interesadas y que quieren saber más información. Acá hay una serie de blog posts y guías en las cuales esta presentación está basada. Por si alguno quiere profundizar en los detalles o tiene alguna duda, puede ir a esos sitios y que le darán mucha más información. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Dejo acá la diapositiva solo un segundo. Para los que quieran, pueden copiar este enlace. En este enlace está el código fuente de la demostración y también un link a estas diapositivas para que las vean con más detalles. Si alguien tiene alguna pregunta, pues estoy dispuesto a responderlo, sea acá por el chat o me pueden escribir al correo o a Twitter, como quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Ahora nos vamos a mover a la presentación de Ike Jones desde Estados Unidos.